¿Alguna vez has sentido que el futuro te abruma, que las preocupaciones por lo que vendrá te impiden disfrutar el presente? En un mundo que nos insta constantemente a planificar y anticipar cada detalle, surge una pregunta crucial. ¿Cómo podemos vivir plenamente en el ahora sin afanarnos por el mañana? Este video es una invitación a transformar nuestra manera de vivir. A través de las Escrituras descubriremos cómo confiar en el plan perfecto de Dios nos libera de la ansiedad sobre el futuro y nos permite experimentar una paz profunda y duradera. Imagina poder caminar cada día con la certeza de que Dios está guiando cada uno de tus pasos, que su sabiduría supera cualquier incertidumbre que enfrentes. Antes de comenzar, te invito a que te comprometas con este viaje de fe y confianza. Escribe en los comentarios: hoy elijo vivir en el presente y confiar en el plan perfecto de Dios. Este simple acto de declaración es el primer paso hacia una vida más plena y libre de preocupaciones innecesarias. Querido oyente, te invito a ver el video hasta el final y a activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Comencemos. Número 1. Proverbios 3, versículo 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Confianza en Dios, esa es la esencia, ¿verdad? Sabes, a veces creemos que la confianza en Dios es algo que tenemos solo en los momentos felices, cuando todo está bien y los problemas parecen lejanos. Pero la verdadera confianza se forja en los momentos oscuros, cuando no entendemos nada, cuando nos sentimos abrumados y confundidos. Es ahí donde Proverbios 3:5 cobra vida, ese llamado a confiar de todo corazón y a no apoyarnos en nuestra propia inteligencia. Y es que confiar en Dios implica dejar a un lado esa necesidad de control que todos tenemos, esa lucha constante por entender y manejar todo lo que sucede en nuestras vidas. Cuando hablamos de una confianza total en Dios, estamos hablando de soltar esa carga, de decir: Dios, no entiendo esto, pero confío en ti. Es un acto de valentía, de entrega total. Porque vamos, ¿cuántas veces nos hemos visto atrapados intentando controlar cada detalle de nuestra vida solo para terminar agotados y sin respuestas? Ese es el resultado de apoyarnos en nuestra propia inteligencia. Y no es que esté mal pensar, planear o buscar soluciones, claro que no. Pero Dios nos invita a reconocer que su sabiduría es infinita y que Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Él sabe lo que está por venir y aunque a veces las cosas no tienen sentido en el presente, con el tiempo descubrimos que sus caminos son perfectos. Dios nos pide que nos rindamos, y no porque quiera que dejemos de actuar o que seamos pasivos. La confianza en Dios no es una excusa para cruzarnos de brazos, es una invitación a entregarle nuestros planes y seguir caminando con la certeza de que, sin importar lo que venga, Él tiene el control. La dependencia total en Dios es como lanzarse a un abismo, pero con la certeza de que Dios siempre nos sostiene, nos guía y nos lleva al lugar correcto. En su sabiduría nos enseña que no todo se trata de entender o de tener respuestas inmediatas. A veces simplemente se trata de aprender a descansar en su paz, en esa seguridad que solo Él puede dar. Y claro, cuando decidimos confiar, experimentamos una paz que el mundo no puede darnos. Es una paz que sobrepasa el entendimiento, esa que te envuelve incluso cuando todo parece perdido. Y en esta confianza, Dios no solo nos da paz, sino que también abre caminos, nos da claridad para tomar decisiones. Porque cuando confiamos, no actuamos desde el miedo o la desesperación. Actuamos desde la fe, desde la seguridad de que Dios nos está dirigiendo. Es una paz que se convierte en fortaleza, en serenidad, en un escudo contra las preocupaciones que a menudo nos paralizan. Es aquí donde el ejemplo de figuras bíblicas se vuelve tan relevante. Miremos a Abraham, a quien Dios le pidió algo aparentemente ilógico: sacrificar a su hijo.
Abraham no entendió, pero confió. Sabía que Dios tenía un propósito más allá de su comprensión. O pensemos en José, vendido por sus hermanos, traicionado y encarcelado injustamente. José no dejó que la amargura tomara el control. Él confió y al final Dios lo elevó, lo prosperó y lo usó para salvar a muchos. Daniel también confió en Dios, incluso en el foso de los leones, cuando todo parecía perdido. Todos ellos enfrentaron situaciones extremas, pero en lugar de ceder al miedo, mantuvieron su fe. Esa fe inquebrantable es la que nos llama Dios a tener, una confianza que no depende de las circunstancias, sino de su fidelidad. La falta de confianza en Dios suele manifestarse en ansiedad, en miedo y en decisiones apresuradas. Nos alejamos de la fe y de la comunidad, intentando resolver las cosas por nuestra cuenta. Pero, ¿sabes? Esa carga de preocupación no es nuestra para cargar. Jesús nos invita a dejar nuestras preocupaciones en sus manos, a recordar que Él cuida de nosotros. Al confiar plenamente en Dios, aprendemos a soltar esos miedos y a encontrar paz, incluso en medio de la tormenta. Así que en medio de la vida, con todos sus altibajos, Dios nos invita a algo poderoso: rendirnos a su plan, a entregarle cada preocupación, cada anhelo, cada miedo. Nos dice que, aunque el camino parezca incierto, Él va adelante, abriendo sendas, allanando caminos. Nos pide que confiemos, porque en esa confianza está la paz, la prosperidad y el propósito que tanto buscamos. Número 2. Mateo 6, versículo 34. Por lo tanto, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. No preocuparnos por el mañana es uno de esos llamados divinos que suena tan sencillo, pero que en la práctica se siente casi imposible. Jesús nos dice en Mateo 6:34 que cada día trae su propio mal, como un recordatorio de que nuestros esfuerzos deben concentrarse en el aquí y ahora, no en el futuro incierto. Y cuando pensamos en esto, nos damos cuenta de que el presente es lo único que realmente tenemos. El pasado ya se fue y el futuro es tan incierto que intentar controlarlo puede llevarnos a una vida llena de ansiedad y estrés. Jesús nos invita a abrazar el momento, a soltar esa preocupación constante por lo que aún no ha llegado y vivir plenamente el día que tenemos frente a nosotros. Vivir en el presente no significa que ignoremos la importancia de planificar o que seamos irresponsables con nuestras decisiones. Significa que no nos desgastamos en preocupaciones que no podemos resolver hoy. ¿Sabes? Cuando pasamos demasiado tiempo en nuestras mentes, anticipando lo que pueda suceder mañana, nos perdemos las oportunidades, las bendiciones y los momentos de paz que Dios nos regala en este día. Es como cargar una mochila llena de piedras para un viaje que aún no hemos comenzado. Esa carga emocional y espiritual de preocuparnos constantemente por el futuro nos impide caminar libremente hoy. Dios quiere que confiemos en Él y dejemos que Él se ocupe de lo que vendrá. La naturaleza de la preocupación es engañosa. Nos hace creer que, si pensamos lo suficiente en el futuro, podremos evitar cualquier sorpresa desagradable o problema inesperado. Pero la realidad es que preocuparnos no cambia nada. Jesús nos advierte que la preocupación no puede añadir ni un solo minuto a nuestra vida. De hecho, nos roba el tiempo y la paz. Cuando nos dejamos atrapar por la ansiedad, nos desgastamos, tanto física como emocionalmente. Es como si nuestra energía se desvaneciera en pensamientos sobre algo que aún no ha sucedido y que probablemente no sucederá como imaginamos. Y ahí está la clave: diferenciar entre la planificación y la preocupación. Planear es sabio, preocuparse innecesario. Dios nos invita a prepararnos, sí, pero a dejar en sus manos lo que no podemos controlar. Una de las razones por las que nos aferramos tanto al control es porque queremos certezas, queremos asegurarnos de que todo saldrá bien. Sin embargo, en esta búsqueda de control absoluto,
Olvidamos que Dios es nuestro proveedor, que Él nos acompaña en cada paso y que nos da la gracia suficiente para enfrentar lo que venga cada día. Él nos dice que no debemos preocuparnos por el mañana porque Él ya está allí, preparando el camino, guiándonos y cuidando de nosotros. Su presencia constante nos recuerda que no estamos solos, que no tenemos que resolver todo hoy. Nos basta con su provisión diaria, con la gracia que Él renueva para nosotros cada amanecer. La ansiedad por el futuro puede manifestarse de muchas maneras. A veces nos sentimos paralizados por el miedo a lo que pueda suceder, y eso nos lleva a intentar controlar cada aspecto de nuestra vida. Otras veces, nuestra mente se pierde en escenarios futuros, y nos encontramos en una búsqueda incansable de certezas. Queremos prever todo, anticipar cada posible resultado, pero en esta búsqueda de control perdemos de vista el presente, ignorando las bendiciones y las oportunidades que Dios ya ha puesto en nuestras manos. Es en el aquí y ahora donde encontramos paz, fuerza y dirección, pero para ello necesitamos soltar ese afán de controlar el mañana. Cuando decidimos vivir en el presente, experimentamos una paz que transforma nuestra manera de ver la vida. Nos volvemos capaces de disfrutar cada pequeño momento, de resolver con claridad los problemas que tenemos hoy y de descansar en la certeza de que Dios nos cuida. Esta serenidad no solo nos libera de la ansiedad, sino que fortalece nuestra fe. Aprendemos a aplicar nuestra confianza en Dios de manera práctica, a vivir con la seguridad de que, aunque no sepamos qué vendrá, sabemos quién tiene el control de nuestro futuro. Esto nos permite enfocar nuestra energía en las bendiciones que ya tenemos, agradeciendo cada día como un regalo y aprovechando cada oportunidad que se nos presenta. Vivir sin preocuparnos por el mañana no es simplemente una idea bonita, es una liberación espiritual. Es romper esas cadenas de ansiedad que nos limitan. Es decidir que no queremos cargar más esa mochila de preocupaciones. Es decirle a Dios, me rindo a tu guía, confío en que tú sabes mejor que yo lo que es bueno para mí. En esta entrega encontramos paz, incluso en la incertidumbre, y serenidad para caminar con confianza. La fe se convierte en nuestra respuesta ante la ansiedad, una decisión diaria de confiar en Dios. Cada día podemos decir, Dios, aquí estoy, confío en ti. Y en esa confianza encontramos libertad. Confiar en Dios no significa que renunciamos a la planificación, significa que renunciamos al afán. Sabemos que Él proveerá lo necesario para cada día, que Él nos dará la fuerza para enfrentar cada desafío cuando llegue. Y con esa certeza podemos descansar, porque si Dios cuida de nosotros hoy, también lo hará mañana. Y eso es suficiente para vivir con paz. Número 3. Primera de Pedro 5, versículo 7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. La ansiedad es una carga que Dios nunca quiso que lleváramos solos. En 1 Pedro 5:7 nos dice claramente, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Es una invitación directa a dejar nuestros miedos, preocupaciones y cargas a sus pies, a confiar en que Él tiene el control y que en su amor nos cuida y provee para cada situación. La ansiedad tiene muchas caras. Es esa preocupación constante que a veces parece imposible de detener. Es el miedo al futuro, a lo desconocido, a las circunstancias fuera de nuestro control. Nos afecta física, mental y espiritualmente. La ansiedad desgasta nuestras fuerzas, nos quita la paz y afecta nuestras relaciones. Pero, ¿y si nos recordamos constantemente que no estamos solos, que Dios está ahí para cargar con nuestros temores? Él nos invita a dejar que su amor y su cuidado sustituyan esa preocupación, llevándola lejos de nuestro corazón y nuestra mente. Al entregarle a Dios nuestras ansiedades, lo hacemos sabiendo que Él está atento a cada detalle de nuestra vida. La Biblia nos asegura que Él cuida de nosotros con una atención y amor infinitos, como el buen pastor que conoce y sostiene a cada una de sus ovejas.
Esto no significa que nuestros problemas desaparecerán instantáneamente, pero sí implica que podemos descansar en la certeza de que, pase lo que pase, Dios está con nosotros, trabajando en todo lo que nos preocupa. Entregar nuestras ansiedades a Dios requiere fe y es un acto continuo. Podemos comenzar con la oración, algo tan sencillo pero tan poderoso. Cuando oramos, le hablamos a Dios sobre nuestras preocupaciones y le decimos que confiamos en su ayuda. Cada vez que un pensamiento de ansiedad regrese, podemos repetir esa oración, recordándonos que ya le hemos entregado esa carga a Dios. La meditación también es una herramienta increíble para calmar la mente y centrarnos en su paz. Pasar tiempo en silencio, pensando en la fidelidad y en las promesas de Dios, nos ayuda a enfocarnos en su presencia y a disminuir la ansiedad. La comunidad de fe es un recurso valioso cuando la ansiedad nos agobia. Hablar con personas que comparten nuestra fe, pedir oraciones o simplemente escuchar sus consejos puede ser un alivio. A veces, las palabras de otros nos recuerdan que Dios está trabajando, incluso cuando nosotros no lo vemos. También podemos practicar la gratitud, lo cual es un remedio poderoso contra la ansiedad. Cada día podemos agradecer a Dios por lo que ya tenemos y por su constante provisión. La gratitud nos ayuda a cambiar nuestro enfoque de lo que nos falta o tememos, a lo que Dios ya ha hecho por nosotros y a las bendiciones presentes. La ansiedad tiene múltiples manifestaciones y reconocerlas es importante para saber cómo enfrentarlas. Puede aparecer como una preocupación constante, como pensamientos repetitivos sobre el futuro. A veces se presenta físicamente a través del insomnio, la tensión muscular o incluso enfermedades relacionadas con el estrés. La ansiedad también afecta nuestras relaciones, volviéndonos irritables o distantes. Pero al liberar estas cargas a Dios, comenzamos a experimentar un alivio emocional y mental. Esa paz interior, ese descanso que solo Dios puede darnos, empieza a llenar nuestro corazón. En la Biblia hay ejemplos de personas que llevaron sus preocupaciones a Dios y encontraron paz. Moisés confió en Dios cuando tenía al pueblo de Israel atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. David, en el Salmo 55, habla de entregar sus ansiedades a Dios, sabiendo que Él los sostendrá. Y Jesús, en el huerto de Getsemaní, le presentó al Padre todas sus preocupaciones, confiando en su voluntad y su ayuda. Estos ejemplos nos muestran que, en momentos de ansiedad, podemos acudir a Dios y descansar en su paz. La paz de Dios es diferente de cualquier alivio temporal que el mundo nos pueda ofrecer. La ansiedad humana busca soluciones inmediatas, pero la paz de Dios es duradera. Nos recuerda que no necesitamos tener todo bajo control, porque Dios ya lo tiene. Mientras la ansiedad nos empuja a resolver y a preocuparnos, la paz de Dios nos invita a confiar en su plan, sabiendo que Él actúa a nuestro favor, más allá de las circunstancias presentes. Para liberar nuestra ansiedad a Dios de manera práctica, podemos establecer rutinas de oración, donde cada día le presentamos nuestras preocupaciones. Practicar el mindfulness, centrado en Dios, nos ayuda a vivir cada momento con una conciencia de su presencia, disminuyendo nuestra ansiedad. Participar en actividades espirituales, como servicios de adoración y grupos de oración, fortalece nuestra conexión con Dios y nuestra comunidad de fe. Meditar en las promesas de Dios, en aquellos versículos que nos recuerdan su amor y cuidado, nos da esperanza y fortalece nuestra fe en medio de la ansiedad. Al agradecerle a Dios por cada bendición y practicar una actitud de gratitud, comenzamos a soltar las preocupaciones que antes nos dominaban. Al perseverar en la oración y la confianza en Dios, experimentamos una transformación interna. Nuestra fe crece y con ella nuestra resiliencia espiritual. Al liberar nuestras ansiedades a Dios, no solo encontramos paz, sino que profundizamos nuestra relación con Él.
nos damos cuenta de que, con su ayuda, podemos enfrentar cualquier desafío y nuestra dependencia en su amor se fortalece. Número 4. Mateo 11, versículo 28. Descanso verdadero. La invitación de Jesús a la paz. Jesús nos hace una invitación que pocos pueden rechazar. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Esas palabras, tan llenas de paz y de consuelo, nos llegan como un bálsamo en medio de las cargas que llevamos. Y si somos honestos, ¿quién no se siente agotado a veces? La vida nos presenta un sinfín de responsabilidades, problemas y preocupaciones que se acumulan y nos desgastan. Hay momentos en los que el cansancio va más allá de lo físico. Se siente en el alma, en esa necesidad profunda de alivio que ninguna solución terrenal puede realmente satisfacer. Pero aquí está Jesús, diciéndonos que el descanso verdadero, ese que alivia de verdad, se encuentra en Él. Lo que es increíble es que Jesús no limita esta invitación a un grupo selecto de personas. No, su llamado es universal. Nos llama a todos, sin importar nuestra historia, nuestras luchas o nuestras circunstancias. Él nos dice que no tenemos que hacerlo todo por nuestra cuenta, que no necesitamos cargar con todo, y promete algo poderoso: yo les daré descanso. No es un descanso temporal, ni algo que dependa de nosotros, es un descanso que Él mismo nos da. Pero claro, Él también nos ofrece una condición: llevar su yugo y aprender de Él. Ahora, cuando pensamos en un yugo, lo asociamos con trabajo duro, ¿verdad? Pero el yugo de Jesús no es una carga pesada. Él lo describe como suave y ligero, algo que aligera, no que agobia. El yugo de Jesús representa un trabajo compartido, una vida vivida junto a Él, donde Él lleva el peso de nuestras preocupaciones y nosotros aprendemos de su mansedumbre y humildad. A diferencia de los yugos del mundo que nos imponen cargas pesadas de expectativas, estrés y ansiedad, el yugo de Jesús nos libera. En su compañía, nuestras cargas ya no son insoportables. Hay una ligereza y un alivio que transforma nuestra experiencia de vida. Pero ¿cómo podemos encontrar este descanso en Jesús? Él nos invita a acercarnos, a buscar consuelo en su presencia. En esos momentos de oración, en esos minutos de silencio y reflexión, dejamos a un lado nuestras cargas y descansamos en Él. La oración se convierte en ese canal de liberación, donde podemos entregar nuestras preocupaciones y recibir su paz. La meditación en su palabra, en promesas como esta, nos da fuerzas. Es como una recarga espiritual, un recordatorio de que no estamos solos en nuestras batallas. Piénsalo. Todos enfrentamos momentos de cansancio, de agotamiento físico, mental y espiritual. A veces, la presión de la vida nos lleva al límite. Nos sentimos sobrepasados por el estrés emocional, por las tensiones y ansiedades que parecen más grandes de lo que podemos soportar. Pero al responder a la invitación de Jesús, al acercarnos a Él con sinceridad, podemos experimentar algo increíble: la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Aceptar esta invitación también trae beneficios profundos. Encontramos una renovación de energías, un descanso que nos devuelve el aliento y el ánimo. Nos da fuerzas para enfrentar los desafíos y nos permite recobrar el equilibrio emocional. En lugar de luchar solos, sentimos la fortaleza de Jesús en nosotros. Además, este descanso va más allá de lo físico. Nos da una paz interior, una serenidad que permanece en medio de cualquier tormenta. Podemos ver ejemplos de descanso en Dios a lo largo de la Biblia. El profeta Elías, después de enfrentar una gran batalla espiritual, se refugió en la presencia de Dios en el monte Horeb y fue renovado. Jesús mismo enseñó a sus discípulos la importancia de descansar y recargar energías antes de continuar con el ministerio. Moisés también encontró descanso espiritual y dirección divina en sus encuentros con Dios en el monte Sinaí. Estos ejemplos nos muestran que el descanso verdadero no es una pausa momentánea, es una reconexión profunda con el Creador.
El descanso que Jesús ofrece es diferente al del mundo. El mundo nos da descanso superficial, temporal. Nos invita a desconectar con distracciones, pero rara vez nos llena de una paz duradera. Jesús, en cambio, nos da un descanso eterno, una paz que viene de depender de Él. No se trata de huir de los problemas o de ocultar el cansancio. Es una invitación a descansar de verdad, a soltar la autosuficiencia y a confiar plenamente en su provisión. Y este descanso es algo que podemos experimentar en la práctica. Reservar tiempo para la oración, para desconectarnos del ruido y conectarnos con Dios. Meditar en las promesas de Jesús, como esta de Mateo, nos recuerda que no estamos solos. Cultivar una actitud de gratitud también nos ayuda a ver cómo Dios nos ha sostenido en el pasado y a confiar en que seguirá haciéndolo. Es aprender a encontrar refugio en Él y a descubrir que con Jesús nuestras cargas siempre serán más ligeras. Así que hoy escucha esa invitación de Jesús y permite que Él te dé descanso. No importa lo cansado o agobiado que te sientas, hay un lugar de paz y alivio esperando por ti. Solo tienes que acercarte, descansar en su amor y experimentar la paz que Él te ofrece. Una paz que transformará tu vida de una manera que nada ni nadie más puede hacer. Número 5. Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Confiar en los planes de Dios. A veces solo decirlo suena fácil, pero vivirlo es otra cosa. Porque, seamos honestos, ¿quién no quiere saber lo que le espera en el futuro? Nos gusta tener certezas, sentir que tenemos el control, pero Dios, en su sabiduría, nos pide algo diferente. En Jeremías nos da una promesa increíble. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Es decir, Dios tiene un propósito, un plan detallado para cada uno de nosotros, un plan que es bueno, que busca nuestro bienestar, aunque a veces no lo podamos entender. Dios tiene planes de bienestar y esperanza, no de calamidad. Y esto es tan importante recordarlo cuando enfrentamos momentos difíciles. Puede ser que hoy estés atravesando una prueba y sientas que el mundo se te viene encima, pero Dios no nos deja en medio de la tormenta sin razón. Nos guía y promete un futuro de esperanza. Esa promesa está ahí para recordarnos que su plan siempre es bueno, incluso cuando no lo entendemos. El propósito divino para nuestras vidas tiene un enfoque eterno, un fin mayor que nuestra comprensión limitada. Cada uno de nosotros tiene un lugar, un propósito en el plan de Dios, y aunque a veces el camino parezca oscuro, su luz siempre nos guía hacia el futuro que Él ha planeado para nosotros. Confiar en los planes de Dios también significa reconocer su soberanía sobre el futuro. Es difícil, lo sé, especialmente cuando las cosas no salen como esperamos. Queremos que todo se resuelva de inmediato, pero Dios opera en su tiempo perfecto. Él ve el cuadro completo, algo que nosotros no podemos ver. Dios nos invita a soltar el control, a dejar de lado nuestras ansiedades y a descansar en su voluntad. Nos pide que tengamos fe, incluso cuando el camino no está claro. Porque confiar en Él es un acto de renuncia a nuestras propias expectativas. Es decirle a Dios, tú tienes el control, aunque no entienda, confío en que tus planes son mejores. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? A través de la oración. Presentamos nuestras metas, nuestros sueños, nuestros temores a Dios y le pedimos que nos guíe. Orar no es solo pedir, es entregar, es soltar, es reconocer que, aunque tengamos nuestros propios deseos, estamos dispuestos a que Dios haga su voluntad en nosotros. Y es que vivir con propósito implica estar en sintonía con lo que Dios quiere para nosotros, usar los talentos y dones que Él nos ha dado, no solo para nuestro beneficio, sino para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. A veces las dificultades y desafíos nos hacen cuestionar los planes de Dios, pero
¿Y si te dijera que esos momentos difíciles son parte del crecimiento que Dios quiere para ti? La adversidad es una herramienta que Dios usa para fortalecernos, para enseñarnos y para hacernos depender más de Él. Al confiar en su plan, nos volvemos resilientes y aprendemos a ver las dificultades como oportunidades para acercarnos más a Dios. Las dudas, el temor y la resistencia al cambio son normales, pero también son manifestaciones de incredulidad. Nos aferramos a lo que conocemos porque tememos que el plan de Dios nos lleve por caminos desconocidos. Intentamos controlar todo porque no queremos dejarlo en sus manos. Pero cuando confiamos en los planes de Dios, algo increíble sucede. Encontramos paz. Sabemos que Él tiene el control, que no necesitamos entender todo. Y es en esa paz donde hallamos dirección y claridad. Porque al dejar de intentar controlar cada detalle, permitimos que Dios nos guíe y nos muestre su camino. A lo largo de la Biblia tenemos ejemplos de personas que confiaron en los planes de Dios. Abraham creyó en la promesa de un hijo a pesar de su avanzada edad. José, en medio de la traición y la prisión, nunca dejó de confiar en que Dios tenía un propósito mayor. Moisés guió al pueblo de Israel a la libertad confiando en la dirección de Dios. Y Ana, quien esperó pacientemente por la promesa de un hijo, nos enseña a perseverar en la fe. Cada uno de ellos enfrentó desafíos, pero su confianza en Dios fue recompensada. La diferencia entre nuestros planes y los de Dios es que Él tiene una visión completa y perfecta, mientras que nosotros solo vemos una pequeña parte. Dios opera en un tiempo perfecto, y su propósito va más allá de nuestras expectativas personales. A veces, lo que nos parece una demora es solo el tiempo exacto de Dios para que algo suceda de manera plena. Su sabiduría y su tiempo son inigualables. Así que hoy, decide confiar en los planes de Dios. Agradece por lo que tienes en este momento y mantén una actitud de gratitud. Confía en que Dios siempre actúa para nuestro bien. Mantente en oración. Fortalécete en la fe y recuerda que el propósito de Dios es darte un futuro lleno de esperanza. Aunque no puedas ver el final del camino, sigue avanzando, porque Dios ya está ahí, esperando con sus brazos abiertos, listo para cumplir su promesa en tu vida. Número 6. Mateo 6, versículo 26. Provisión divina, reconociendo el cuidado de Dios en cada necesidad. Dios nos dice que miremos las aves del cielo. Ellas no siembran ni cosechan, no tienen graneros para almacenar alimentos, y sin embargo, cada día tienen lo necesario para vivir. Y ahí surge una pregunta profunda y reconfortante. Si Dios cuida así de las aves, ¿cuánto más no cuidará de nosotros? Este pasaje de Mateo nos recuerda que no estamos solos ni abandonados a nuestras fuerzas. Tenemos un Dios que provee para nuestras necesidades, que se preocupa y se ocupa de nosotros. Somos valiosos para Él, y su provisión no se limita a lo básico. Dios se encarga de cubrir cada aspecto de nuestra vida de manera constante y generosa. A veces pensamos que nuestras necesidades son insignificantes, que quizás deberíamos resolverlo todos solos. Pero Dios nos dice que somos más valiosos que las aves del cielo. Nos llama a recordar nuestra dignidad y valor ante sus ojos. Somos su creación amada y su cuidado hacia nosotros es inagotable. Este amor y cuidado constante nos invita a confiar, a dejar de preocuparnos por cada pequeño detalle y permitir que Él se ocupe de lo que necesitamos. Y cuando realmente creemos que Dios proveerá, experimentamos una paz que el mundo no puede ofrecer, una paz que sobrepasa la ansiedad y la incertidumbre. Dios no nos pide que ignoremos nuestras necesidades o que actuemos irresponsablemente. Al contrario, reconocer su provisión significa vivir cada día con gratitud, entendiendo que cada cosa que tenemos proviene de su mano. La gratitud diaria es una manera de fortalecer nuestra fe, de recordar que lo que tenemos hoy es una muestra de su amor y de su fidelidad.
Cuando enfrentamos tiempos de escasez o desafíos materiales, es fácil caer en la desesperanza. Pero Dios nos invita a depender de Él en esos momentos, a recordar que, así como provee para las aves, Él también proveerá para nosotros. Nuestra responsabilidad es administrar bien lo que ya tenemos, manejar nuestros recursos sabiamente y, sobre todo, honrar a Dios en cada decisión. Muchas veces, nuestra falta de confianza en la provisión de Dios se manifiesta en la ansiedad, en el estrés constante por el dinero o en esa sensación de inseguridad sobre el futuro. Nos preocupamos por tener suficiente y en ese proceso olvidamos quién es nuestra verdadera fuente de provisión. Nos aferramos a las cosas materiales buscando seguridad, cuando la verdadera paz solo viene de confiar en Dios. Cuando no valoramos lo que Dios ya nos ha dado, caemos en el desperdicio o en el deseo constante de obtener más. Pero cuando reconocemos que cada cosa que tenemos es una bendición, desarrollamos una actitud de gratitud y de aprecio profundo por la provisión divina. Cuando reconocemos la provisión de Dios, nuestra vida cambia. Esa paz interior que viene al saber que Dios tiene el control nos permite vivir con una tranquilidad que nada puede quitarnos. Además, el reconocimiento de su provisión fortalece nuestra fe. Nos ayuda a ser agradecidos y a ver las bendiciones en cada detalle, por pequeño que sea. Este reconocimiento también nos abre a la generosidad. Al entender que Dios provee para nosotros, sentimos el deseo de compartir con otros, de ser un canal de bendición. Y así, al dar, honramos a Dios, reflejando su amor y su abundancia en nuestra vida. La Biblia está llena de ejemplos de la provisión milagrosa de Dios. Podemos ver cómo, en el desierto, Dios proveyó maná diariamente para alimentar a su pueblo, asegurando que nunca les faltara lo necesario. Vemos a Abraham, quien estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, y justo en ese momento Dios proveyó un carnero como sustituto, reafirmando su fidelidad y su amor. Y en el Nuevo Testamento, cuando Jesús alimenta a miles con unos pocos panes y peces, vemos cómo su provisión no solo cubre lo básico, sino que rebosa en abundancia, dejando incluso sobras. Estos ejemplos nos muestran que Dios es capaz de proveer de maneras que van más allá de nuestra comprensión. La provisión de Dios es diferente de la provisión humana. Nosotros podemos planificar, ahorrar y hacer lo mejor que podemos, pero nuestras capacidades son limitadas. Dios, en cambio, actúa de maneras que superan nuestras expectativas y nos bendice en su generosidad. Él no solo nos da lo que necesitamos, sino que muchas veces derrama bendiciones en abundancia, mostrándonos que su amor no tiene límites. Confiar en la provisión de Dios implica actuar responsablemente, pero también significa descansar en su promesa de cuidado. Planificamos, trabajamos y somos diligentes, pero siempre con la certeza de que Dios es nuestra fuente última. A través de la oración presentamos nuestras necesidades y confiamos en que Él responderá en su tiempo y a su manera. Reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él nos permite vivir con un sentido de paz y seguridad, sabiendo que nunca nos dejará desamparados. Así que, cada vez que veas a las aves volando libres en el cielo, recuerda, Dios cuida de ellas y cuida mucho más de ti. Número 7. Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Dios nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Estas palabras en Isaías son un recordatorio de que no importa qué tan oscura o difícil sea la situación, Dios no nos abandona. Él está presente en cada paso, en cada momento, y nos asegura que su poder y su amor son más grandes que cualquier dificultad. A veces sentimos que el peso de la vida es demasiado para llevarlo solos,
Pero aquí está la promesa. No estamos solos. Dios mismo está con nosotros y promete fortalecernos, ayudarnos y sostenernos en su poderosa mano. Dios nos invita a no temer, algo que parece tan fácil decir, pero tan difícil de practicar. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres y problemas, y la tentación de caer en el miedo es constante. Pero aquí es donde la promesa de Dios se vuelve tan poderosa. Él no solo nos dice no temas, sino que añade la razón, porque Él está con nosotros. Esa es una certeza que va más allá de cualquier lógica humana. El Creador del universo, el Dios de toda autoridad y poder, está con nosotros en nuestras luchas, en nuestras dudas y en nuestros momentos de debilidad. Y no solo eso, sino que su promesa incluye fortalecer y ayudar. La fortaleza de Dios es perfecta y nunca se agota. Él sabe que como humanos nos sentimos frágiles a veces, que enfrentamos desafíos que parecen imposibles, pero Dios nos da su fortaleza, una fuerza que va más allá de nuestras capacidades, y su ayuda es incondicional, no depende de lo que hagamos o de cuán merecedores nos sintamos. Es su gracia, su amor que nos rodea y nos sostiene. Confiar en su presencia es reconocer que Dios tiene el control, que nada escapa de su vista ni de su poder. En esos momentos en los que sentimos que Dios está lejos, necesitamos recordarnos que nuestra percepción no siempre refleja la realidad. A veces, nuestra ansiedad o las circunstancias nos hacen sentir que estamos solos, pero la realidad es que Dios siempre está presente. Cuando oramos, cuando meditamos en su palabra, nos conectamos con esa verdad, recordando que Dios nunca se ha ido. Esta comunicación constante con Él nos reafirma su presencia, nos recuerda que Él está ahí para darnos paz y claridad, incluso cuando no lo sentimos. La falta de confianza en la presencia de Dios puede llevarnos a un lugar de miedo, ansiedad y aislamiento espiritual. Cuando nos olvidamos de su promesa de estar con nosotros, es fácil caer en la desesperación. Nos sentimos solos, nos desanimamos y nos alejamos de la comunidad de fe, pensando que debemos enfrentar nuestros problemas por nuestra cuenta. Pero cuando realmente confiamos en su presencia, encontramos paz. Esa paz que solo Dios puede dar, que disminuye la ansiedad y nos permite vivir con serenidad, sabiendo que Él está a nuestro lado, guiándonos y protegiéndonos. Confiar en la presencia de Dios nos da una fortaleza interior, una resiliencia que no viene de nuestra propia capacidad, sino de su poder en nosotros. Esta fortaleza nos ayuda a enfrentar las dificultades con una perspectiva diferente. No estamos solos y eso nos da esperanza. Una esperanza inquebrantable que se mantiene viva, incluso en los momentos de dificultad. Esa esperanza es la certeza de que Dios está obrando en nuestras vidas, que su amor es más grande que cualquier obstáculo y que su fidelidad no falla. A lo largo de la Biblia vemos ejemplos de personas que confiaron en la presencia de Dios en medio de situaciones difíciles. Josué y Caleb se enfrentaron al desafío de entrar en la tierra prometida confiando en la compañía de Dios. David, en su tiempo en el desierto, encontró consuelo en la presencia de Dios. Elías, en el monte Horeb, recibió fortaleza en un momento de agotamiento y desesperación. Y Pablo, en sus persecuciones, mantuvo la fe y la confianza en Dios a pesar de las adversidades. Estos ejemplos nos muestran que Dios siempre está con aquellos que confían en Él, sosteniéndolos en cada paso del camino. A veces, nuestra percepción humana nos hace pensar que Dios está ausente, pero su promesa es clara, nunca nos abandona. Esta diferencia entre lo que sentimos y la realidad divina es una oportunidad para fortalecer nuestra fe, para recordar que Dios es fiel y cumple sus promesas incluso cuando no lo podemos ver. Al confiar en su presencia, encontramos consuelo, paz y dirección en cada decisión y acción diaria. Vivir con la presencia de Dios implica mantener una comunicación constante con Él, a través de la oración y de la lectura de su palabra. También encontramos fuerza y apoyo en la comunidad de fe.
rodeándonos de personas que nos animan y fortalecen. Y en la vida diaria podemos incorporar la fe en cada acción, recordando que cada paso que damos está sostenido por su mano. Este enfoque nos permite vivir con una actitud de gratitud, reconociendo que Dios siempre está a nuestro lado, que nunca nos abandona y que su amor y su presencia son inquebrantables. Cada día, incluso en los momentos más difíciles, Dios está con nosotros. Agradezcamos su presencia, confiemos en su fidelidad y permitamos que su paz y su fortaleza nos guíen. Número 8. Hebreos 13, versículo 5. Contentamiento y generosidad, vivir sin avaricia en la fe. La avaricia es esa voz que nos dice constantemente, necesitas más. Es ese impulso de querer acumular, de nunca estar satisfecho. Y en un mundo que nos bombardea con mensajes de consumo y comparación, es fácil caer en la trampa de pensar que nuestro valor está en lo que poseemos. Pero la Biblia nos advierte, manténganse libres de la avaricia. Dios nos llama a vivir con un corazón libre, sin estar atados a las cosas materiales, porque la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en la paz y el contentamiento que encontramos en su presencia. La avaricia nace muchas veces de la inseguridad, de la comparación con otros o de la presión de cumplir con ciertos estándares. Queremos lo que otros tienen o nos preocupamos por si tendremos suficiente mañana. Este deseo insaciable de más afecta nuestras vidas de muchas maneras. Nos llena de ansiedad, de estrés, de una preocupación constante por acumular y asegurarnos de que nada nos falte. Pero al final, este camino solo nos deja vacíos, porque al contrario de lo que el mundo nos dice, tener más no significa vivir mejor. El contentamiento es el antídoto contra la avaricia. Ser feliz con lo que ya tenemos nos da paz, nos libera de esa sensación de nunca tener suficiente. La gratitud es una práctica poderosa en esta dirección. Cuando damos gracias por lo que ya tenemos, por las bendiciones diarias, nos damos cuenta de que Dios nos ha dado más de lo que necesitamos. Este contentamiento nos trae felicidad genuina, nos ayuda a vivir sin compararnos y nos permite concentrarnos en lo que realmente importa. Cuando reconocemos la provisión de Dios en cada aspecto de nuestras vidas, la ansiedad se desvanece y somos capaces de vivir en paz. Dios promete que nunca nos abandonará, y eso nos da una razón para vivir sin avaricia. Él sabe de lo que tenemos necesidad y nos lo da en su tiempo perfecto. Confiar en esta promesa nos permite ver nuestras necesidades desde una perspectiva diferente. Ya no estamos solos en esta vida, intentando acumular para el futuro o asegurarnos una vida sin carencias. Cuando confiamos en Dios, nos liberamos de esa presión. Él nos provee y nos cuida, y eso nos da la seguridad de que no necesitamos más para sentirnos plenos. La avaricia se manifiesta de maneras sutiles en nuestra vida diaria. Desde el consumo excesivo hasta la comparación social, pasando por el miedo a la escasez, la avaricia puede llevarnos a tomar decisiones que nos alejan de Dios. Cuando gastamos sin pensar o cuando vivimos preocupados por lo que no tenemos, terminamos perdiendo de vista el propósito de nuestras vidas. Dios nos invita a reconocer la abundancia que ya tenemos en Él, a vivir agradecidos y a ver nuestras posesiones como lo que realmente son, herramientas para bendecir a otros. Cuando encontramos contentamiento en Dios, nuestra vida cambia, experimentamos paz, nuestras relaciones mejoran y nos volvemos personas más agradecidas. Al vivir sin avaricia, nos damos cuenta de que no necesitamos compararnos con los demás ni medir nuestro valor por lo que poseemos. La gratitud y el contentamiento fortalecen nuestra fe y nos acercan más a Dios. Y algo maravilloso sucede cuando dejamos de aferrarnos a las cosas materiales. Descubrimos que el amor, la paz y la alegría son los verdaderos tesoros que no se pueden comprar ni acumular.
La Biblia nos ofrece ejemplos de contentamiento y generosidad que nos inspiran a vivir sin avaricia. La viuda de Sarepta, que en medio de su escasez confió en Dios y compartió lo poco que tenía, o el ejemplo de María, quien eligió escuchar a Jesús en lugar de preocuparse por los detalles materiales. Y también la viuda que en el templo dio todo lo que tenía, enseñándonos que el valor de una ofrenda no está en la cantidad, sino en el corazón con que se da. Estos ejemplos nos muestran que, cuando confiamos en Dios y vivimos con generosidad, experimentamos una vida mucho más plena. La diferencia entre la avaricia y la generosidad es radical. La avaricia se enfoca en lo que podemos obtener para nosotros, mientras que la generosidad nos permite compartir y bendecir a otros. Dar nos libera de la necesidad de poseer, nos permite confiar en que Dios seguirá proveyendo. La generosidad es una expresión de fe, una forma de demostrar que no estamos solos y que confiamos en Dios para nuestras necesidades. Y en esa entrega, en ese compartir, encontramos una alegría que el dinero no puede comprar. Para vivir sin avaricia, podemos empezar por practicar la gratitud diariamente, llevar un diario de gratitud o simplemente tomarnos unos minutos cada día para agradecer lo que ya tenemos, nos ayuda a mantener el enfoque en lo importante. También podemos cuestionar nuestra relación con el consumismo, preguntarnos si realmente necesitamos cada cosa que deseamos y hacer ajustes en nuestros hábitos. Y sobre todo, ser generosos. Cuando damos a los demás, cuando ayudamos a quienes lo necesitan, estamos mostrando que nuestra confianza está en Dios y no en las posesiones. Vivamos con gratitud y confianza en la provisión divina, recordando que Dios nos da todo lo que necesitamos. En esa libertad de vivir sin avaricia, encontramos paz, nos volvemos personas más felices y honramos a Dios con nuestras acciones y nuestro corazón. Número 9. Romanos 8, versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios nos dice en Romanos 8, 28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Estas palabras son más que una promesa, son una invitación a confiar en que, en medio de cualquier circunstancia, buena o mala, Dios está trabajando para nuestro bien. A veces es difícil entenderlo. Nos preguntamos cómo algo doloroso, una pérdida, una traición o una situación que no deseábamos podría estar dentro de su plan. Pero Dios, en su soberanía, ve más allá de lo que nosotros podemos ver y comprende, más allá de lo que nosotros podemos entender. Su control es absoluto y su propósito está detrás de cada experiencia que vivimos. Este versículo nos enseña a reconocer que nada es casualidad, que todo tiene un propósito en el plan de Dios. Él utiliza cada momento para obrar en nosotros, para moldearnos y para acercarnos más a Él. Aunque a veces no entendamos el porqué de lo que ocurre, podemos confiar en el para qué. Cada experiencia, cada prueba, incluso los momentos de dolor, pueden ser instrumentos de Dios para nuestro crecimiento. Él actúa con amor, siempre cuidando de nosotros y asegurándose de que todo, absolutamente todo, contribuirá a nuestro bien a largo plazo. Esta certeza nos da paz en medio de la incertidumbre, porque sabemos que Dios no desperdicia ninguna experiencia. Confiar en el propósito de Dios implica creer que su sabiduría es mayor que la nuestra. Es aceptar que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no podemos verlo en el momento. Cuando enfrentamos dificultades, nuestra primera reacción puede ser la desesperación o el cuestionamiento. Pero Dios nos llama a la fe. Nos invita a soltar el control, a confiar en que Él sabe lo que hace y a ver los desafíos como oportunidades para crecer. Al hacerlo, nos damos cuenta de que cada prueba puede ser una plataforma para desarrollar la paciencia, la humildad y la fortaleza espiritual. Y en la práctica, ¿cómo podemos aplicar esta promesa en nuestra vida diaria? Primero, reinterpretando nuestras experiencias a través de los ojos de la fe.
Cuando enfrentamos una situación difícil, podemos preguntarnos, ¿qué quiere enseñarme Dios en esto? ¿Cómo está obrando para mi bien? Esta perspectiva nos ayuda a reconocer el propósito divino en cada momento y nos permite aceptar las dificultades con un corazón agradecido. La gratitud, incluso en momentos de dolor, nos recuerda que Dios tiene el control y que nada de lo que pasamos es en vano. Cultivar la resiliencia espiritual es otro aspecto esencial. Cada vez que enfrentamos un obstáculo y lo superamos con fe, fortalecemos nuestra relación con Dios. Nos volvemos más capaces de confiar en su fidelidad, de descansar en su promesa de que siempre está obrando para nuestro bien. Además, compartir nuestras experiencias, nuestros testimonios de fe, puede inspirar a otros. Cuando otros ven cómo Dios ha transformado nuestras pruebas en bendiciones, también pueden encontrar esperanza y fortaleza en sus propios desafíos. Es cierto que a veces el dolor y el sufrimiento dificultan ver el bien que Dios está obrando. En momentos de pérdida o de crisis, nos preguntamos por qué suceden ciertas cosas y podemos caer en la tentación de la resignación, pensando que todo está perdido. Pero cuando nos aferramos a la promesa de Dios, experimentamos un cambio de perspectiva. Comenzamos a ver las adversidades no como finales, sino como procesos. Descubrimos que, aunque no entendamos el camino, podemos confiar en que Dios está guiando cada paso y que al final todo tendrá sentido. Los beneficios de confiar en que Dios hace todo para bien son inmensos. Al saber que Él está en control, nuestra mente se tranquiliza, el miedo se desvanece y nuestra paz crece. Experimentamos un crecimiento personal y espiritual que nos transforma desde adentro. Nuestra fe se profundiza y con ella la esperanza de que hay un propósito en todo lo que vivimos. Esta esperanza nos llena de optimismo porque sabemos que, aunque las circunstancias sean difíciles, Dios está obrando a nuestro favor. La Biblia nos da ejemplos poderosos de cómo Dios transforma el mal en bien. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, y sin embargo, Dios usó esa traición para salvar a muchos en tiempos de hambruna. Daniel fue arrojado al foso de los leones, pero Dios lo protegió y fortaleció su fe. Job, a pesar de perderlo todo, fue restaurado y bendecido aún más. Y Pablo, en medio de sus persecuciones, difundió el Evangelio con un impacto que sigue vigente hoy. Estos relatos nos muestran que, incluso en medio de las peores circunstancias, Dios sigue obrando. Hay una gran diferencia entre el bien temporal que a veces buscamos y el bien eterno que Dios desea para nosotros. A menudo, nuestras expectativas están centradas en lo inmediato, en lo material, pero el bien que Dios nos ofrece va mucho más allá. Su perspectiva es eterna y su propósito incluye nuestra transformación, nuestro crecimiento y la gloria de su nombre. Él desea que nuestras vidas sean una prueba de su amor y de su poder, y eso solo se logra cuando permitimos que Él moldee cada parte de nosotros a través de las pruebas y las bendiciones. Así que cada vez que te encuentres en medio de una dificultad, recuerda, Dios está obrando, confía en su tiempo, agradece por sus bendiciones y permítete ver cada experiencia como una oportunidad de crecimiento. Dios nunca falla y al final verás cómo todo lo que has vivido ha contribuido para tu bien y su gloria. Número 10. Salmos 46, versículo 10. Quietud y conocimiento, encontrando paz en la presencia de Dios. Dios nos invita a quedarnos quietos y reconocer que Él es Dios. En un mundo lleno de ruido, distracciones y obligaciones constantes, ese llamado parece más relevante que nunca. ¿Cuántas veces sentimos que el caos de la vida nos arrastra, que apenas podemos tomar un respiro? Pero Dios, en su sabiduría, nos recuerda en el Salmo 46:10 que la paz verdadera se encuentra en su presencia. Esa quietud es una pausa sagrada donde Él puede mostrarse en su grandeza y amor y donde nosotros podemos descansar en su poder.
Tomarse un momento de quietud es como alejarse del ruido que tanto nos distrae para realmente escuchar. La vida nos lanza tantas cosas, trabajo, preocupaciones, proyectos, relaciones, y a veces nos olvidamos de detenernos. Dios nos dice, quédense quietos. No es solo un descanso físico, es un descanso del alma. Es ese tiempo donde dejamos que nuestras preocupaciones se silencien para recordar que Dios tiene el control. En esos momentos, al hacer un alto, damos espacio para la reflexión, para recordar su grandeza y para permitir que su paz nos llene. La quietud es el terreno perfecto para reconocer la soberanía de Dios. Cuando dejamos de lado nuestras propias agendas y nos rendimos ante Él, estamos diciendo, Dios, tú eres más grande que cualquier circunstancia. Al contemplar su poder y su autoridad, nace en nosotros una profunda reverencia y admiración. Nos damos cuenta de que, aunque nosotros no podamos ver el camino completo, Dios sí lo ve. En esos momentos de humildad ante Él, aprendemos a soltar nuestras cargas y a confiar en que su plan es perfecto, que Él tiene el control absoluto sobre nuestra vida, nuestros sueños y nuestras luchas. Incorporar la quietud en nuestra vida diaria puede ser desafiante, pero es una de las prácticas más poderosas para encontrar paz. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de la meditación y la oración. Son momentos en los que nos apartamos para simplemente estar con Dios, sin prisas, sin pedir nada, solo reconociendo su presencia. Estos espacios de silencio en nuestra rutina nos ayudan a escuchar su voz, a entender su dirección y a recibir su paz. Podemos además reconocer a Dios activamente en nuestra vida a través de la gratitud, agradeciendo por cada bendición que ya tenemos, por cada momento en el que sentimos su mano en nuestra vida. Esta práctica no solo nos conecta con Dios, sino que transforma nuestro corazón. Cuando no practicamos la quietud, nuestra vida tiende a llenarse de ansiedad y estrés. La falta de calma y de espacio para reflexionar nos lleva a una mente confundida y abrumada. En este estado, es fácil perder de vista nuestra conexión con Dios, y con ello también la paz que su presencia nos brinda. Pero cuando decidimos estar quietos, nos damos cuenta de cuánto lo necesitábamos. Sentimos una paz interior que no viene de nuestro entorno, sino de la certeza de que Dios está presente, que su amor y su poder nos sostienen. La Biblia nos da ejemplos hermosos de esta quietud en la presencia de Dios. Moisés en el monte Sinaí, recibiendo las tablas de la ley, experimentó a Dios en ese silencio sagrado. Elías, en el monte Horeb, escuchó a Dios en un suave susurro después de un terremoto y un fuego. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, buscó la quietud y la oración antes de enfrentar su sacrificio. Estos ejemplos nos muestran que incluso en medio de las situaciones más intensas, la paz y la fortaleza vienen de estar en comunión con Dios en quietud. La quietud espiritual que encontramos en Dios es diferente a la calma que el mundo ofrece. No es solo una pausa para relajarse, es una conexión profunda con el Creador, una paz que llena el alma y permanece sin importar las circunstancias. En ese silencio no solo descansamos, sino que permitimos que Dios obre en nosotros, nos guíe y nos transforme. La quietud divina tiene un propósito: fortalecernos, ayudarnos a ver con claridad y recordarnos que somos suyos. Para practicar esta quietud, podemos empezar estableciendo una rutina de meditación y oración, dedicando tiempo diario para simplemente reflexionar sobre la grandeza de Dios. Crear un espacio en casa para estos momentos, un rincón tranquilo para orar y leer su palabra, puede ayudarnos a mantener la conexión con Él. En nuestra vida cotidiana también podemos encontrar pequeños momentos de calma, tal vez durante el día, donde podemos decir una breve oración y recordar que Dios está con nosotros. Asistir a reuniones de oración, retiros espirituales y estudios bíblicos también nos ayuda a cultivar esta paz y esta conexión.
Agradecer a Dios por su presencia constante es otra manera de fortalecer nuestra paz. Al ser conscientes de que Él siempre está ahí, incluso en los momentos de dificultad, desarrollamos una actitud de gratitud que nos ayuda a enfrentar cualquier situación con confianza. Perseverar en la quietud, en la oración, nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, incluso cuando las circunstancias son adversas. Cuando practicamos la paz en la presencia de Dios, algo hermoso sucede en nuestro interior. Aprendemos a desarrollar paciencia, a esperar con confianza en su tiempo perfecto y nos fortalecemos espiritualmente. En esa paz, Dios transforma nuestro carácter, nos ayuda a ser más resilientes y dependientes de Él. Encontrar paz en la presencia de Dios no es solo un respiro. Es un refugio donde somos restaurados, donde nuestras cargas se alivian y donde recordamos que Él es nuestro Dios siempre fiel y poderoso. Número 11. Salmos 37, versículo 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Encomendar nuestro camino a Dios es uno de los actos más liberadores que podemos hacer en la vida. Cuando Dios nos invita a rendirnos y confiar en Él, no lo hace para limitarnos o controlarnos, sino para llevarnos a un lugar de paz, de seguridad y de dirección. Dice el Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Esta no es solo una promesa de que Dios intervendrá, sino también una invitación a soltar el control, a descansar sabiendo que Dios está a cargo de cada detalle de nuestro viaje. Rendirnos completamente significa confiarle a Dios cada aspecto de nuestra vida, nuestras relaciones, nuestros sueños, nuestras decisiones. A veces nos cuesta soltar porque sentimos que, si no tenemos el control, las cosas no saldrán como queremos. Pero ahí es donde Dios nos pide algo esencial: fe. Él nos invita a confiar en que sus planes son más altos, que su sabiduría supera cualquier cosa que podamos entender. Rendirse no es resignarse, es una decisión activa de confiar en que Dios sabe lo que hace y de caminar en esa certeza. Uno de los mayores desafíos de encomendar el camino a Dios es dejar atrás el deseo de controlar. Cuando intentamos dirigir cada detalle de nuestra vida, terminamos desgastados, estresados y muchas veces desilusionados. Sin embargo, al rendirnos a Dios, encontramos una paz que nada más puede darnos. Esa paz nace de saber que no estamos solos en el camino, que tenemos a un Padre que nos guía, que nos cuida y que siempre actúa en nuestro favor. Esa entrega es, en realidad, un acto de libertad. Soltar el control y poner nuestra confianza en Dios nos libera de cargas que no necesitamos llevar. Pero la entrega no es algo que se hace una vez y ya. Es una decisión diaria. Requiere una acción de fe constante, de obediencia y de recordarnos las promesas de Dios. Confiar en Dios significa caminar en fe, actuar creyendo que Él nos respalda, incluso cuando el resultado no está claro. También significa obedecer sus mandamientos y alinearnos con su palabra, sabiendo que Él nos guía por un camino que es bueno, aunque a veces no lo entendamos del todo. En la práctica, encomendar el camino a Dios implica orar con un corazón dispuesto a entregarle todo. La oración de rendición es esa conversación íntima con Dios donde decimos: Dios, esto está en tus manos. Es una forma de reconocer que su voluntad es mejor que la nuestra y que queremos que sea Él quien guíe nuestras decisiones. También implica saber cuándo necesitamos delegar y confiar más en su dirección, especialmente en aquellas áreas donde nos cuesta soltar. A veces la falta de entrega a Dios se manifiesta en formas sutiles. Tal vez nos encontremos ansiosos, inseguros o demasiado enfocados en nuestras propias habilidades. El miedo al futuro, la dependencia en nuestras fuerzas y la resistencia a su voluntad pueden indicarnos que estamos tratando de controlar lo que solo Dios debería manejar. Pero cuando decidimos confiar en Dios, esos miedos disminuyen. Nos llenamos de paz porque sabemos que Él está en control.
Gozamos de mayor claridad en nuestras decisiones y sentimos su guía en cada paso. La Biblia nos muestra ejemplos de personas que confiaron totalmente en Dios. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios, creyendo en sus promesas. Moisés confió en Dios al liderar al pueblo de Israel a través del Mar Rojo, aun cuando parecía imposible. María, la madre de Jesús, aceptó con fe el plan de Dios, entregando completamente su vida a su propósito. Estos ejemplos nos recuerdan que cuando entregamos nuestro camino a Dios, Él siempre nos respalda. Rendirnos a Dios es un acto de amor, no de obligación. No se trata de forzarnos a aceptar su voluntad, sino de reconocer que su amor y su plan son lo mejor para nosotros. Cuando soltamos el control, encontramos libertad, paz y gratitud. Aprendemos a agradecer cada bendición, a reconocer que todo lo bueno proviene de Él. En esa actitud de gratitud, nuestra confianza en Dios crece y el deseo de controlar desaparece. Este acto de entrega también transforma nuestra vida. Desarrollamos paciencia, aprendemos a esperar en su tiempo perfecto, fortalecemos nuestro carácter, nos volvemos personas más humildes y dependientes de Dios. Así, al encomendar nuestro camino a Dios, no solo recibimos su dirección, sino que también nos volvemos más fuertes, más resilientes y más llenos de paz. Rendir nuestro camino a Dios es, en el fondo, aceptar que su plan es mejor y confiar en su bondad. Es saber que, al soltar el control, Él actúa en nuestro favor. Número 12. Filipenses 4, versículo 6. Oración y gratitud, confianza en la providencia divina. Dios nos invita a cambiar la ansiedad por una confianza profunda en su providencia. Filipenses nos dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta es una promesa directa de paz, una paz que nos ayuda a dejar atrás la ansiedad y nos acerca a Dios con gratitud y fe. Cuando enfrentamos desafíos, el primer impulso puede ser preocuparnos, estresarnos o intentar resolverlo todo por nosotros mismos. Pero aquí es donde la oración se convierte en un recurso invaluable. En vez de enfocarnos en lo que no podemos controlar, Dios nos llama a confiarle nuestras cargas a Él. ¿Qué pasa cuando oramos con confianza? No solo entregamos nuestras preocupaciones, sino que también recibimos una paz que solo Dios puede darnos. Una paz que no se encuentra en la lógica del mundo, sino que va mucho más allá de lo que entendemos. La gratitud es el otro elemento clave en este proceso. Cuando agradecemos a Dios, incluso en tiempos difíciles, estamos afirmando nuestra confianza en su bondad y en su capacidad para cuidar de nosotros. La gratitud nos ayuda a ver nuestras bendiciones y a reconocer el cuidado constante de Dios. ¿Te has dado cuenta de que cuando agradeces, incluso por las cosas más pequeñas, tu perspectiva cambia? ¿Te das cuenta de que, aunque la vida no sea perfecta, Dios ha estado ahí, proveyendo lo necesario? Esta actitud de gratitud fortalece nuestra fe y reduce nuestra ansiedad porque nos enseña a ver a Dios en cada detalle de nuestras vidas. Además, la paz de Dios tiene un efecto transformador en nuestra mente y corazón. Esta paz no es temporal, ni depende de que todos nuestros problemas desaparezcan. Es una paz que se queda, que cuida de nuestros pensamientos y emociones, incluso cuando las circunstancias no cambian. Es esa calma interior que nos sostiene y nos recuerda que Dios está en control. No estamos solos, Él cuida de nosotros, de nuestras necesidades y de nuestro bienestar. Para vivir esta confianza en la providencia de Dios, podemos comenzar estableciendo una rutina diaria de oración. Dedicar un tiempo especial cada día para hablar con Dios y presentar nuestras preocupaciones. Al hacer esto, fortalecemos nuestra relación con Él y aprendemos a descansar en su cuidado.
También llevar un diario de gratitud es una práctica poderosa. Escribir cada día por qué estamos agradecidos, aunque sea por detalles simples, nos ayuda a enfocarnos en lo bueno que Dios hace. Esto nos recuerda que su provisión ya está presente y que podemos confiar en que continuará proveyendo. La ansiedad puede manifestarse de muchas maneras. A veces es ese constante malestar, la sensación de que algo va mal, aunque no sepamos qué es. Otras veces aparece en forma de síntomas físicos, como tensión, insomnio o un malestar general. Y la ansiedad afecta nuestras relaciones también, porque al estar preocupados es difícil estar plenamente presentes con las personas que amamos. Pero cuando decidimos confiar en Dios, esa ansiedad comienza a disiparse. La oración y la gratitud actúan como un bálsamo, aliviando nuestra mente y ayudándonos a vivir con más paz. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que confiaron en la providencia de Dios. Recordemos a Elías y la viuda de Sarepta, cuando en medio de la escasez Dios provee de manera milagrosa, demostrando que Él cuida de sus hijos incluso en momentos de dificultad. O pensemos en el apóstol Pablo, quien, en medio de sus persecuciones y dificultades, escribió que podía enfrentar todas las circunstancias en Cristo que lo fortalecía. Esos ejemplos nos enseñan que, cuando confiamos, Dios siempre nos provee de maneras sorprendentes. A diferencia de la paz temporal que el mundo ofrece, la paz de Dios es duradera. El mundo nos ofrece alivios momentáneos, soluciones pasajeras, pero la paz de Dios nos envuelve y permanece sin importar las circunstancias externas. Al confiar en su control y no en el nuestro, aprendemos a descansar en su sabiduría. Esta es una paz que no solo trata con nuestras preocupaciones inmediatas, sino que también nos da seguridad eterna. Así que, en lugar de intentar resolverlo todo, entreguemos nuestras preocupaciones y miedos a Dios, confiando en su perfecta providencia. Vivir con esta confianza transforma nuestra vida. Nos ayuda a enfrentar cada desafío con una mente clara y un corazón en paz. Nos recuerda que Dios está presente, guiándonos y proveyendo en cada paso del camino. Número 13. Segunda de Corintios 12, versículo 9. Poder en la debilidad, la gracia suficiente de Dios. Cuando Pablo escuchó a Dios decirle, «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad», seguramente sintió un alivio profundo. Dios le estaba recordando que la fortaleza no reside en nuestra capacidad de superar, de resistir o de ser autosuficientes. Dios nos muestra que en realidad es cuando nos sentimos más débiles, más desgastados y vulnerables, que su poder brilla con mayor intensidad. Este mensaje que encontramos en Corintios es un llamado directo a dejar de ver nuestras debilidades como barreras y a empezar a verlas como la puerta a una dependencia genuina en Dios. Muchas veces intentamos ocultar nuestras debilidades, ya sea físicas, emocionales o espirituales. Sentimos que no debemos mostrar ninguna falla, que tenemos que dar la impresión de tenerlo todo bajo control. Pero Dios nos pide que hagamos lo opuesto. Nos invita a abrirnos y a aceptar esas áreas en las que no somos fuertes. ¿Por qué? Porque cuando reconocemos nuestras limitaciones y las llevamos ante Dios, le estamos permitiendo obrar en nosotros con su gracia. Su gracia es suficiente, no necesitamos más. Es esa gracia la que llena los vacíos, sana las heridas, da claridad en medio de la confusión y fuerza en medio de la debilidad. El poder de Dios se manifiesta de una manera única y asombrosa en nuestras limitaciones. Es casi una paradoja. En lugar de fortalecernos en nuestras capacidades, nos fortalecemos en nuestra humildad. La debilidad se convierte en el terreno perfecto para la intervención divina. No porque Dios quiera que suframos o que nos sintamos impotentes, sino porque sabe que cuando llegamos al final de nuestras fuerzas, estamos más dispuestos a entregarle el control total y a dejarnos moldear por Él.
En cada momento en que aceptamos nuestras debilidades, permitimos que el poder de Cristo repose sobre nosotros, transformando esas áreas vulnerables en testimonios de su fortaleza. Aplicar esta verdad en nuestra vida diaria requiere una humildad profunda y una fe valiente. La humildad de reconocer que no tenemos el control y la valentía de confiar en Dios aun cuando la situación parezca sin salida. ¿Cómo logramos esto en lo práctico? En primer lugar, podemos llevar nuestras debilidades a Dios en oración, sin disfrazarlas ni minimizarlas. Tal vez hemos intentado ser fuertes por nuestra cuenta durante demasiado tiempo, pero al dejar de resistir, nos abrimos a una paz y fortaleza que solo Dios puede brindar. También es valioso compartir nuestras luchas con otras personas de fe, que puedan orar y apoyarnos, recordándonos que no estamos solos. Las debilidades pueden manifestarse de muchas maneras en nuestra vida. Hay momentos en que la debilidad física es evidente, una enfermedad, el cansancio extremo o limitaciones que impiden que avancemos como quisiéramos. A veces, la debilidad es emocional, ansiedad, tristeza, incertidumbre. En otros casos es espiritual. Batallamos con dudas, con tentaciones o con una fe que parece flaquear. En lugar de avergonzarnos de estas luchas, Dios nos anima a acercarnos a Él, a poner nuestra confianza en que su gracia cubrirá cada carencia. Aceptar nuestras debilidades no significa resignarnos a ellas, significa reconocerlas y en ese reconocimiento darnos cuenta de que Dios está trabajando para transformarlas en fortalezas. José, Moisés y Pedro, todos ellos fueron ejemplos de personas que encontraron fortaleza en sus debilidades cuando se aferraron a Dios. José, traicionado y vendido como esclavo, vio cómo Dios transformó ese dolor en una oportunidad de salvación para muchos. Moisés, temeroso por su forma de hablar, fue capacitado por Dios para liderar a todo un pueblo. Pedro, que dudó al caminar sobre las aguas, fue rescatado por la mano de Jesús, recordándonos que la ayuda siempre está a un paso de distancia cuando dependemos de Él. La fortaleza divina no es como la fortaleza humana, no depende de la autosuficiencia ni de la capacidad de resistir por cuenta propia. En Dios, nuestra fortaleza se basa en nuestra capacidad de rendirnos a su amor y reconocer que su poder es lo único que verdaderamente nos sostiene. Dejemos que nuestra oración diaria refleje esta realidad. Una oración de humildad y gratitud, que busque la fortaleza en Dios y no en nosotros mismos. Al hacerlo, nos abrimos a una paz y una transformación profundas que solo se encuentran en su gracia. Número 14. Romanos 15, versículo 13. Alegría y paz, cultivando esperanza en la soberanía de Dios. Cuando enfrentamos tiempos de incertidumbre, Dios nos invita a descansar en su soberanía, esa certeza de que Él tiene el control de todas las cosas sin importar las circunstancias. En Romanos encontramos una promesa poderosa, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿No es increíble? Dios no solo nos pide que tengamos esperanza, sino que Él mismo se presenta como la fuente de esa esperanza, capaz de llenarnos de una alegría y paz profundas. La paz de Dios es más que una simple calma. Es una serenidad que desafía toda lógica humana y que permanece incluso cuando la vida parece tambalear. Dios es nuestra fuente de esperanza, no una esperanza cualquiera, sino una esperanza que nos permite estar firmes, una esperanza que no depende de las circunstancias que vemos, sino de quién es Él. Su alegría y paz se derraman sobre nosotros cuando confiamos en su poder y en su propósito para nuestra vida. Y aquí es donde entra el Espíritu Santo, quien actúa en nuestros corazones y nos da esa fuerza que necesitamos para continuar. No se trata de una esperanza que simplemente desea que todo salga bien, sino de una esperanza anclada en la confianza absoluta de que Dios cumplirá sus promesas.
Para cultivar esta esperanza activa, necesitamos confiar en la soberanía de Dios, que es absoluta. A veces puede ser difícil ver el panorama completo, especialmente cuando estamos en medio de dificultades, pero creer en la soberanía de Dios es recordar que Él está tejiendo un plan perfecto, incluso en medio de nuestras pruebas. Y esta confianza nos invita a mantener una actitud de fe, incluso cuando todo parece incierto. La esperanza que se basa en las promesas de Dios nunca decepciona porque sabemos que Dios es fiel y cumple lo que promete. Nos lo ha demostrado una y otra vez a lo largo de las Escrituras y en nuestras propias vidas. ¿Cómo aplicamos esta esperanza en la soberanía de Dios de forma práctica? Primero, a través de la oración y la meditación. La oración nos permite llevar nuestras inquietudes a Dios, entregándoselas por completo, y la meditación en su palabra fortalece nuestra esperanza al recordarnos sus promesas. Además, vivir con alegría y paz es una expresión visible de nuestra confianza en Dios. No se trata de negar los problemas, sino de recordar que Dios está al control, lo que nos permite enfrentar las dificultades con una actitud distinta. Cuando otros ven esa paz en nosotros, nos convertimos en testimonio viviente de la esperanza que tenemos en Él, lo que puede ser una fuente de aliento para quienes enfrentan sus propias batallas. A veces, la falta de esperanza se manifiesta en desánimo y pérdida de fe. En esos momentos, nuestra visión se nubla y comenzamos a enfocarnos en lo que no va bien en lugar de en las bendiciones que ya tenemos. Pero cuando cultivamos una esperanza firme en Dios, vemos que ésta trae beneficios profundos, una alegría interior que brota del corazón, una paz mental que sobrepasa el entendimiento y una fortaleza espiritual que nos hace resilientes ante cualquier circunstancia. Esta esperanza también mejora nuestras relaciones, porque una actitud positiva y llena de fe siempre impacta a quienes nos rodean de manera poderosa. La Biblia está llena de ejemplos de esperanza en la soberanía de Dios. Abraham, por ejemplo, esperó pacientemente la promesa de un hijo, confiando en que Dios cumpliría lo que había prometido. Ruth, al seguir a Noemí, muestra una fe firme en el Dios de Israel, a pesar de la incertidumbre que enfrentaba. Y Job, tras todas sus pruebas, es restaurado y bendecido nuevamente, mostrándonos que, aunque el sufrimiento exista, Dios nunca nos abandona. Estos ejemplos nos recuerdan que nuestra esperanza no es vana, sino que está fundada en un Dios fiel y soberano. La esperanza humana a menudo se desvanece, especialmente cuando no se cumplen nuestras expectativas. Pero la esperanza en Dios es distinta, es eterna y no depende de lo que vemos o de lo que podemos controlar. Mientras que la esperanza humana se apoya en nuestras propias fuerzas, la divina descansa en la confianza en un Dios que no cambia y que es completamente fiel. Esta esperanza no solo abarca el presente, sino que mira hacia la eternidad, sabiendo que en Dios todo tiene propósito y sentido. Para vivir con esta esperanza, necesitamos una mentalidad positiva que enfoque nuestra atención en la bondad de Dios. Participar en una comunidad de fe también fortalece esta esperanza, ya que compartimos nuestras cargas y recibimos aliento. Reflexionar en las promesas de Dios y recordar sus actos de bondad nos ayuda a mantenernos firmes, incluso cuando las cosas no parecen claras. La gratitud es una herramienta poderosa en este camino. Al reconocer las bendiciones presentes, reforzamos nuestra confianza en el futuro. Mantener viva la esperanza requiere perseverancia y fidelidad en la oración, confiando en Dios aun cuando las respuestas no sean inmediatas. Este tipo de esperanza transforma nuestro carácter, nos hace pacientes y fortalece nuestra relación con Él, enseñándonos a depender plenamente de su soberanía y de su plan perfecto. A lo largo de este viaje, hemos explorado cómo confiar en Dios nos permite vivir sin afanarnos por el mañana.
Al encomendarle nuestros caminos y liberar nuestras ansiedades, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento y una esperanza inquebrantable en su soberanía. Estos principios no solo nos liberan del estrés y la preocupación, sino que también fortalecen nuestra relación con Dios, permitiéndonos experimentar su amor y cuidado de manera más profunda. Te animo a aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria. Practica la oración y la gratitud. Acepta tus debilidades como oportunidades para experimentar la gracia de Dios y cultiva una esperanza activa basada en la confianza en su plan perfecto. Recuerda siempre que, al confiar en Dios, no estás solo. Él está contigo en cada paso del camino, sosteniéndote con su diestra victoriosa. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón y mente mientras caminas confiando en su plan perfecto. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más plena y libre de ansiedad. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.